noches. Aquí nos tienen a David Cuesta, a Óscar Martín, a José Denis, a todo el equipo de Mírame Televisión para armar a Leo, porque lejos de parecer esto un patio de colegio, que a veces lo parece, tengo que decir que hoy vamos a asistir a una magistral clase, pizarra incluida, de lo que es un pelotazo. David Cuesta, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, Óscar, José, bueno, a todo el equipo de Mírame Televisión. Gracias por una vez más volver a usar este programa de escaparate, de contar historias y de contar las historias que mucha gente no quiere que se cuenten, y yo creo que eso es un pilar básico del periodismo. Pero yo lo primero que te tengo que preguntar es cómo estás, si hoy has ido al médico, si te has tomado la atención. ¿Todo bien, Manolo? Porque, todo bien, todo bien. Porque eso es lo más importante. Igual se me repite el ictus, pero, no. Pero Dios quiera que no, David. Por eso digo... Entonces sería una víctima tuya. No, porque entre otras cosas tenemos que pasarlo bien, porque yo creo que, además de contar un tema que es muy serio, yo creo que es importante que disfrutemos haciendo nuestro trabajo, que eso yo creo que es fundamental. David, dices esto y la gente en casa dirá, ¿qué va a contar David? ¿Qué van a contar estos en Mírame Televisión que tiene a la peña tan preocupada, tan alarmada? Así que ahí hay una pizarra que no la he presentado. Pizarra, buenas noches, también como parte del atrezo de este programa, pero durante los últimos días hemos anunciado con esta promoción que políticos y empresarios de nombre podrían estar incluidos en un pelotazo que está bajo sospecha. De hecho, la promo es así de sencilla. Destacados políticos y empresarios canarios bajo sospecha de un gran pelotazo. A continuación, en Canarias al Día, la tertulia. No te quedes con esa cara, Óscar. ¿Por qué pones esa cara? No, pues, ¿Cogiste el nervio? No, pero el himno. Ah, lo más que... Me llamó la atención. Fíjate, a ti te llamó la atención el himno. De hecho, termina la promo, escucho el himno, me llama la atención y David Cuesta me mira rápidamente y sonríe también, o sea fíjate, que... A ver, ¿qué le llama más de la atención? A ver, realización. El penalti, el lanzamiento de la pelota hacia la puerta y que aquello al final termine trayando en cristal. El himno del Tenerife, ¿no? O la frase, lo que promocionamos, políticos y empresarios bajo sospecha. Hombre, evidentemente lo relevante, lo preocupante, lo impactante es que efectivamente políticos y empresarios bajo sospecha, pero dentro, evidentemente, de lo que es lo relevante, que será la noticia, ese himno pues me hizo gracia porque representa en el fondo de la historia pues el tinerfeñismo, ¿no? En su puro estado, quizás. Bueno, deja ver la promo de nuevo porque igual David se nos escapó algún detalle y no sé, la pizarra, el himno, no sé yo bien. Destacados políticos y empresarios canarios bajo sospecha de un gran pelotazo. A continuación, en Canarias al Día, la tertulia. ¿Tú estarías preocupado? Sí, por supuesto. ¿Y tú, David? Yo te puedo asegurar que hay gente que ya está muy preocupada. ¿Sí? Sí. ¿Tan grave es romper un cristal? Hombre, depende de qué cristal rompas. Hombre, si lo rompes y luego pones el himno del Tete... Queda pues, más bonito. Queda más bonito. Y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Mira, ¿y la pizarra a cuenta de qué?
Pues la pizarra, que bueno, ya en su momento nos dio una clase magistral el compañero Esaú Hernández. A ver si eres capaz de superarlo. No, ni mucho menos. Difícil. Ni es mi intención, porque no podemos llegar a ese nivel. De hecho, lo que vamos a hacer es una cosita mucho más pequeña de lo que hizo Esaú, muy centrada en el tema que vamos a contar, del que ya en su día el propio Esaú esbozó algunas cuestiones importantes. Él ya habló de pelotazo, él ya lo tenía claro, pero es verdad que a todos a partir de entonces nos faltó profundizar porque estábamos analizando en general todo lo que era la figura de Miguel Concepción. Pero lo que hoy vamos a contar es mucho más allá de cualquier cosa que se puedan estar imaginando, porque esto no es una guerra política lo que vamos a contar. A ver, atiéndame una cosa porque acabas de dar un detalle. Es cierto que cuando Esaú Hernández, nuestro compañero periodista, aparece al lado de esa pizarra, lo hace para mostrar un tejido empresarial bueno, en realidad más que un tejido empresarial, que también, ¿quién era Miguel Concepción? ¿De dónde procedía el hoy delincuente Miguel Concepción? En aquel momento era presunto, ojo. Ahora ya el sin presunto, él mismo se va diciendo por ahí, en los juzgados va diciendo, soy un chorizo. Pero al margen de esto, en aquel momento ya Esaú largó una puntita y pasó desapercibida para ti, no caíste. Sí. No, la verdad que entre tantas cosas interesantes que se contaron en ese día, pues sí, yo en aquel momento, de hecho ahora volviendo a ver el vídeo, yo he hablado con Esaú lógicamente en los últimos días, hemos vuelto a ver ese momento y ese trozo, algún día lo recuperaremos porque de lo que vamos a hablar hoy seguiremos hablando en próximos programas, y ya ese día se esbozaba algo de lo que vamos a contar ahí. ¿Qué faltaba? Hincarle el diente hasta el fondo, ¿no? A todo aquello, era demasiada la información que manejábamos, pero hoy se lo vamos a hincar porque ya otras personas con unas responsabilidades muy importantes han hecho un trabajo que nosotros vamos a contar hoy y que en serio, Manolo, va a marcar un antes y un después a partir de la noticia que hoy publicamos en Mírame Televisión. Bueno, atentos porque tenemos algo importante que comentarles. En un instante, por si no le ha quedado detalle, esa promo la volvemos a lanzar. Pero, Óscar Martín, ¿qué entiendes tú por pelotazo? ¿Pelotazo? Pues pelotazo es aprovecharse de algunos intereses, de alguna información privilegiada para practicar la corrupción, junto a políticos y empresarios. Los pelotazos se suelen hacer entre empresarios y políticos. Pelotazo, como la copa de un pino, por ejemplo, fue el de las Teresitas. Bueno, pues hoy les anunciamos, tenemos un gran pelotazo de partido. Es más, te voy a dar un pequeño titular y ya Venga. está. Y ya pasamos página. Y ya, a ver. Esto es un pelotazo. Se venía el pelotazo, ¿eh? Venía. Aguanta ahí. Venga, el titular. Esto es un pelotazo hecho con el manual de las Teresitas. Uy. Coño, ahora sí me desastre los pelos, David. A ver, este es un titular. Este es un pelotazo hecho con el manual de las Teresitas. Sí, pero donde se hizo no había arena. Vamos a ver la prueba. Destacados políticos y empresarios canarios bajo sospecha de un gran pelotazo. A continuación, en Canarias al Día, la tertulia. Acabo de recibir el primer mensaje de esta noche, David y Óscar. Yo pensaba que era algún político o algún empresario de los que está metido en el pelotazo y no, es de mi logopeda que me acaba de decir: Artiles, te estoy viendo por la tele y estás hablando que se te entiende todo perfectamente. La dicción hoy se te está... Debe ser que el tema es bueno. Pues sí, el tema es bueno, el tema es bueno. Ya tenemos el tratamiento ideal, ¿no? Para... Tráeme pelotazo, que se me afloja la lengua. Bueno, pues vamos a hablar de no otro pelotazo, sino porque un pelotazo trae como consecuencia un caso. Recuerden, del pelotazo de las Teresitas, como decía Óscar Martín, se abrió el caso de las Teresitas. Bueno, pues vamos a hablar de otro caso, el caso Reparos, que trae a los laguneros de cabeza, bueno, a los laguneros y a la política tinerfeña en general un poquito de cabeza.
¿Qué es el caso Reparos y qué giro ha dado en los juzgados? Vamos a escuchar a José Denis, que quién mejor que él para explicarnos con detalle todas las noticias. José, buenas noches. Buenas noches, Manolo, buenas noches a todos. Bueno, vamos a intentar resumir y poner en contexto. Es el año 2018, concretamente el mes de enero, cuando el actual concejal de urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, interpone una denuncia contra Fernando Clavijo, acusándolo de haber ampliado la vigencia de importantes contratos cuando llegaban sus vencimientos y sus prórrogas legales, esquivando presuntamente convocar concursos en contra del criterio del interventor municipal. Bueno, una práctica que según Santiago Pérez vendría aplicando desde el año 2013 y que posteriormente, cuando Clavijo salta a la presidencia del Gobierno de Canarias, seguiría ejecutando su sucesor en la alcaldía, José Alberto Díaz, el nacionalista José Alberto Díaz. Bueno, habla en esa denuncia Santiago Pérez de 140 reparos levantados, en torno a unos 20 contratos prorrogados y 60 millones de euros sería el montante total que afectaría a esos reparos, a esos contratos. Bueno, vamos a ver cómo, según estos datos, la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife ya es en marzo de este mismo año cuando presenta en el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna un informe de 156 páginas acusando a los dos últimos exalcaldes del municipio, a Clavijo y Díaz, de un delito de prevaricación continuada. De los documentos aportados a la magistrada se puede comprobar cómo los primeros 24 trámites que cuestiona Santiago Pérez ya estaban adjudicados antes de que formalizara su denuncia, lo que en opinión de José Alberto Díaz pone en evidencia la mala fe a la hora de comunicar los hechos ante la justicia de Santiago Pérez. Según Díaz, el levantamiento de esos reparos en los contratos pues consiguieron garantizar la prestación de servicios básicos a la población sin perjuicio económico al ayuntamiento en una etapa de crisis. El propio Javier Abreu ha indicado que los dos casos por los que se le investiga a él respondían a disputas entre funcionarios por cuestiones de céntimos en determinadas contrataciones, para las que si no hubiese habido el levantamiento de los reparos, pues se verían estancadas y paralizados varios de los servicios de la ciudad de Aguere. Por eso, muchas de las propuestas de prórroga no las firmaban los funcionarios competentes, sino directamente los concejales. Habría sido el caso precisamente de Javier Abreu, recuerden, fue concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento Lagunero, que también comparte esa visión, la mala fe de Santiago Pérez en esta denuncia. Así las cosas, la semana pasada, durante la instrucción, se produce la declaración de Javier Abreu y su declaración da un giro total de 180 grados al caso. Y es que Javier Abreu defiende la inocencia de Fernando Clavijo y de José Alberto Díaz. Y además acusa al entorno de Santiago Pérez de mandarle recados, de decirle que debe portarse bien e incluso de facilitarle los trámites jurídicos para sacar a Javier Abreu de esta causa. Vamos a escuchar sus declaraciones. ¿Que él se reunía con el interventor? Sí. Y su programa estrella, porque además lo contaba en los medios de comunicación, era el tema de Urbaser, la prórroga de Urbaser. Y la prórroga de Urbaser, al día de hoy, él que forma parte del equipo de gobierno no lo ha resuelto, como otros expedientes, como el de los centros ciudadanos y como otros. Él se reunía los martes o los miércoles con el interventor por las tardes en el ayuntamiento, porque me lo contaba don Santiago Pérez. No sé si era para la preparación del anuncio, no puedo prejuzgar lo que allí hablaban. Lo que me decía don Santiago Pérez, que estaban hablando de cosas feas que habían pasado en el ayuntamiento y levantamientos de reparos extraños que yo hoy no veo en el expediente, no veo en la denuncia. De lo que me contaba a lo que aquí aparece y de lo que ha contado la prensa y de lo que aquí aparece, hay un abismo. Me llamó el día que se publica la historia para decirme que yo no debía estar aquí, que esto era un error, que ella misma me hacía el escrito para sacarme de aquí inmediatamente y que yo no tuviera que declarar, eso sí, no lo afirmaba ella. Pero don Santiago Pérez, no directamente él, sino a veces hay personas que prefiero no nombrar, sí me ha mandado mensajes continuamente. Doña Sandra Rodríguez, la letrada de don Santiago Pérez, la que ha presentado la denuncia, me llamó a mi domicilio, a mi casa, el día que sale esto en el Canarias Ahora y al día siguiente en el Diario de Aviso, creo que era un jueves, si no recuerdo mal, y me dice que era injusto, que ella no sabía nada y que era injusto que yo estuviera aquí y que esto era un marrón innecesario y que ella misma se ofrecía a hacerme un escrito para sacarme de aquí.
Bueno, tras las declaraciones de Javier Abreu, la fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, solicitó ante la jueza instructora del caso Reparos la apertura de una investigación judicial por un presunto delito de Santiago Pérez contra la Administración de Justicia. Por lo tanto, lo que les decíamos, un giro al caso en el que el denunciante se convierte en denunciado, Santiago Pérez. Pérez publicaba un vídeo en las redes sociales de su partido Avante la Laguna horas después de estas declaraciones de Abreu. Durante la instrucción venía, entre otras muchas cosas, Santiago Pérez a decir que por mucho que él hubiese querido no podía retirar los dos casos, los dos reparos que afectaban a Javier Abreu, por mucho que hubiese tenido cariños o cierta afinidad, que tampoco parece que haya sido así a lo largo de la historia, ¿no? Pero no los podía retirar. Pero sí que justifica Santiago Pérez que los dos casos, por ejemplo, no lo dice sin nombrarlo exactamente, pero se lee perfectamente entre líneas, que casos como el de Javier Abreu, que solo son dos reparos, pueden tener incluso cierta justificación jurídica. Vamos a escucharlo. Yo tenía que entregar al juzgado la relación completa de todos los decretos que se hubieran dictado en contra de las advertencias de ilegalidad formuladas por la intervención y por muchos funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna. No podía entresacar algún decreto, porque entonces habría dado la sensación de que actuaba discriminatoriamente, y el propio relato de la denuncia y los documentos en los que se apoyaba iba a perder fuerza jurídica y autoridad moral. Y por eso se presentaron todos, pero puede haber causas de justificación en aquellos casos donde una autoridad municipal haya firmado un solo o muy pocos decretos. Y esto jurídicamente, llegado el momento, hay que apreciarlo. Pero yo no podía retirar, por afectos personales o por otro tipo de afinidades, de aquella relación de decretos, ninguno de ellos. Bueno, la cuestión es que habrá que esperar a que la justicia haga su trabajo, pero sí que nos cabe plantear, ¿podríamos estar ante denuncias que solo buscan desprestigiar como estrategia política? ¿Y qué consecuencias puede tener, si fuera así, esa estrategia en las vidas políticas, pero también en las vidas personales de los denunciados? Son muchos asuntos por tratar, pero estas preguntas, Manolo, sí me gustaría dejártelas sobre la mesa. Bueno, pues en la mesa recogemos todas esas preguntas. Me gustaría recibir por lo menos una valoración por parte de David y de Óscar sobre este asunto antes de dar la bienvenida a Javier Abreu. David. Sí, bueno, yo el asunto, que lo conozco bastante bien, el caso Reparos, que me leí en su día la denuncia, que me he leído con calma y detenimiento el informe de la fiscal María Farnés de 156 páginas, es un asunto bastante delicado. Es un asunto bastante delicado y con una serie de indicios que, a mi modo de ver y por la experiencia que yo tengo en este trabajo y en los asuntos jurídicos y judiciales, creo que está más que justificada esa denuncia. Y contestando a la pregunta de José, lo que ya después a mí no me gusta, no en este caso, sino en general, en muchos casos que se judicializan, es el uso político que se hace de esas denuncias. Pero no podemos decirle a los concejales, no podemos decirle a los funcionarios que no denuncien cuando ven indicios. Y en este caso, además, Santiago Pérez, yo creo que de manera correcta, denunció todos los reparos que había sin discriminar unos de otros, lo cual considero que es importante. Y ese asunto está caminando porque la propia Fiscalía ha encontrado una serie de indicios. Después hablaremos de unos casos muy pequeñitos en comparación con esto, pero con la misma sistemática, que es lo que ha ocurrido en San Juan de la Rambla y por lo que se ha condenado por levantar reparos mucho más pequeñitos que estos a la alcaldesa Fidela Velázquez. Pero cada caso hay que analizarlo y cada caso es un mundo, como quien dice, y cada circunstancia es un mundo. Sí que es verdad que hay una cosa que hay que dejar clara. Yo quiero hacer dos apuntes porque creo que lo que ha dicho Javier Abreu es muy importante, que lo ha dicho donde lo tenía que decir, en sede judicial, y yo creo que eso es responsable por su parte, no ha salido a airear lo que ha contado en los medios de comunicación, sino lo ha dicho en la sede judicial, pero yo tengo que empezar negando la mayor. Lo que ha dicho Javier Abreu en los juzgados no provoca ningún giro del caso Reparo. Y yo sé que un poco mediáticamente es lo que se está vendiendo, pero si se analiza jurídicamente, cualquier jurista sabe que esto es un asunto basado en documentación, Manolo. Un asunto documental, donde las testificales y declaraciones de los investigados pueden ser importantes, pero nunca pueden condicionar lo que dicen ya los documentos que están por escrito. Te lo voy a explicar de otra manera.
Lo que ha dicho Javier Abreu, que jurídicamente donde único tiene relevancia, y ojo, es muy importante lo que ha dicho, es en esas posibles amenazas que habría recibido del entorno de Santiago Pérez, porque el Código Penal sí que castiga a quien, ojo, con violencia y intimidación, condicione la declaración de una persona que va a los juzgados. Pero también es verdad, y yo creo que esto es algo que no podemos perder de vista, que Javier Abreu declaró en calidad de investigado. Y una persona que está investigada no está obligada a decir la verdad. Una persona que está investigada no está obligada a decir la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que Javier Abreu también puede, o cualquier investigado, mentir delante de un juzgado sin que eso tenga consecuencias penales, porque está en su derecho constitucional de hacerlo. Pero hay una cosa que es importante para que ustedes entiendan por qué esto no cambia o no da un giro al caso Reparo. Podría darse el caso de que el caso Reparo sigue su curso y se acaba condenando, o no, o se archiva, pero podría darse el caso de que siguiera su curso y se condenase, y por otro lado, esa pieza separada que se ha abierto contra Santiago Pérez también siguiera su curso y también se condenase a Santiago Pérez. Podrían pasar las dos cosas perfectamente. Otra cosa es que para demostrar un delito contra la Administración de Justicia, como el que la fiscal, que yo creo que de manera responsable, porque no podía mirar para otro lado después de lo que había dicho Javier Abreu, abre o pide que se declare testimonio por ese asunto, es verdad que eso se tiene que demostrar. Y por eso lo importante ya no es solo lo que diga Javier Abreu en el juzgado, sino si Javier Abreu puede demostrar lo que se ha dicho en los juzgados y sobre todo si va a darle los nombres, no a nosotros, porque no creo que tampoco sea justo, pero sí a la fiscal en su momento y cuando llegue el momento de las personas que supuestamente realizaron esas amenazas. Porque si no, no tiene sentido, efectivamente. Vamos a dar, si les parece, la bienvenida a Javier Abreu. Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muchísimas gracias, Javier, por atendernos. Javier, me gustaría preguntarte si has sentido amenazas directamente de Santiago Pérez o de su entorno. ¿Sí te has sentido amenazado? Con respecto a este asunto, yo lo que dije con respecto a este asunto ya lo dije en los juzgados. Ahora, quienes se dedican a opinar y a publicar documentos con medidas para en un ataque hacia mi persona, pues sabrán lo que están haciendo y contándole una mentira a la ciudadanía. Mira, desde hace mucho tiempo yo tengo una relación que ha sido en tiempos buenas y en tiempos malas con Santiago Pérez. Lo que no sabía de Santiago Pérez era que desde el enero del 18, y consecuentemente también tuvo que trabajar ese campo en el 19, pero desde enero del 18 hasta junio de este año, del 2020, han mantenido conmigo una relación exquisita, afable, cordial. Nos hemos ido de comidas, de llamadas de teléfono. Jamás me contó, ni me insinuó que estuviera denunciado. Pero claro, le escucho en este vídeo que han puesto ustedes antes y dice, hombre, es que yo no podía sacar un expediente y poner otro. Evidentemente, según tú no, pero según lo que tú mismo has declarado en los medios de comunicación, el levantamiento del reparo del servicio de limpieza lo ibas a poner y no lo pusiste. Luego alguien lo sacó, porque en la denuncia no está. El expediente de levantamiento de reparo de las nóminas municipales tampoco está. Si hay un montón de expedientes que no están. Y en el de la basura es especialmente llamativo porque fue el titular de muchos medios de comunicación durante mucho tiempo por parte de Santiago Pérez. Claro, dicho esto, si vas a los medios de comunicación y dices que el caso Reparo, entre otros, es el tema de la limpieza municipal, que es 1.300.000 euros mensuales, y cuando tenemos acceso a la denuncia no figura, pues algo habrá pasado. En todo caso, a mí se me cita a declarar y yo desde el minuto 1 que me entero que estoy citado a declarar como imputado, digo que voy a contar verdad. Y es lo que he contado. No es que yo tenga el derecho a mentir, lo que tendría derecho como imputado es a no decir verdad, que es cosa diferente. Pero no, yo he contado la verdad. ¿Y la verdad en qué ha consistido? En narrar unos hechos. Por cierto, en muchos de esos expedientes de los que se habla de mí en algunos medios de comunicación y algún periodista muy de mayo del 2016. Por tanto, no podía ni levantar reparos ni participar en esos expedientes, porque desde mayo del 2016 ya no formaba parte del equipo de gobierno. Entonces, blanco y en botella. Dos expedientes en concreto que tienen mucho que ver, que es lo que me preguntaba la fiscal Farné, con temas sociales. No con temas de una compra, de una finca, de esto, de lo otro, sino dos temas sociales.
uno por 3 meses y otro por varios meses más. ¿En qué fecha? En el 2015, en plena campaña electoral, se levantan unos reparos relacionados con asuntos sociales, área que no llevaba yo, pero como estaba de alcalde accidental levanté ese reparo y se lo dije a la fiscal, lo levanté 1 y 1000 veces, porque ahí hay reparos de qué tipo, de pisos de acogida para mujeres de maltrato con Movisa, en la denuncia, de convenios de personas minusválidas con el transporte, con el Cabildo de Tenerife, de guarderías infantiles, de comedores escolares, de actividades extraescolares, de centros ciudadanos, de rescatadores de playas y piscinas en pleno periodo prácticamente veraniego, etcétera, etcétera. Y yo quiero hacer un matiz. Yo no fui a defender a nadie, porque claro, lo que me faltaba ya es que algún periodista se llene la boca diciendo es que fue a defender a Clavijo. Yo no he ido a defender a Clavijo, me he ido a defender a mí, que es el derecho que me asiste como imputado de hablar de lo que yo vi y de lo que yo conocí. A mí, tengo que decirlo, si me dicen, oiga, usted participó en una trama, primero, yo no estaba en ninguna trama. Y segundo, nadie me propuso ninguna trama. Porque lo contrario sería que todos estábamos conspirando en una conspiración para favorecer a algunas empresas, como se dice en la denuncia. Si hay gente que se ha leído la denuncia, y yo también, y muchos más abogados, lo que sucede es que la denuncia tiene una parte muy social de lo que son levantamientos de reparo, pero también tiene una parte en la que es verdad que el interventor pone reparo y por eso hay que levantarlo, pero también hay que decir que hay otros funcionarios que avalan ese levantamiento de reparos y que proponen ese levantamiento de reparos. Mira, pongo un ejemplo muy sencillo. Javier. El último, un segundo nada más, Manolo, perdona. Sí. Hay un expediente que se retrasa porque es el levantamiento del reparo de limpieza de colegios municipales. Ya yo no estaba en el equipo de gobierno, pero ¿por qué se retrasa? Porque los funcionarios estuvieron peleándose durante mucho tiempo por 1 céntimo. Por 1 céntimo. Entonces las cosas hay que contarlas como son. Algunos dan veracidad a lo que dicen los catedráticos de estas historias, pero otros damos veracidad a los hechos que se narran en cada uno de los expedientes, que hay que contarlos como son, perdona. Javier, te van a preguntar David y Óscar, pero yo te quería preguntar una cosa. Dices tú que la relación con Santiago Pérez, tú entendías que era cordial. ¿Cuándo te enteraste de que estaba siendo investigado por este asunto? ¿O que te llamaban a declarar para este asunto? Cuando el Canarias Ahora y el Diario de Avisos lo publican esa misma noche, me llaman ambos medios para ver mi reacción y yo me entero en ese momento. Hasta entonces no tengo conocimiento. Ese mismo día me llama Sandra Rodríguez, que es la abogada de Santiago, y me llama también, a instancias de esos periodistas, de esos medios, Santiago Pérez, y me dice que al día siguiente me va a dar una explicación. Hasta el día de hoy estoy esperando. Hola Javier, antes que nada buenas noches. La verdad es que me ha parecido bastante razonable la exposición que has hecho. Yo también estoy de acuerdo en que no todos los 140 reparos son iguales y en que hay algunos casos, incluso en concreto los por los que tú estás afectado como alcalde accidental, que yo creo que administrativamente incluso pues pueden llegar a tener justificación. Si penalmente hay responsabilidad por el resto, bueno, pues eso tendrán que decirlo, quien lo tenga que decidir. Pero sí que me parece muy importante, Javier, la declaración. Además, como decía al principio, me parece que has sido muy responsable haciéndola donde la tenías que hacer, que es en los juzgados, y me parece muy importante hasta el punto de que, evidentemente, la propia fiscal ha abierto una pieza separada a raíz de esas declaraciones tuyas por un presunto delito contra la Administración de Justicia, precisamente por lo que decías de esas posibles amenazas que habría sufrido del entorno o por parte del entorno de Santiago Pérez, que podrían haber condicionado, en cierto modo, o haber buscado condicionar tu actuación ante los juzgados. Javier, las preguntas son muy rápidas. Por un lado, ¿puedes demostrar que eso se produjo? ¿Tienes algún tipo de grabación o documento que pueda demostrar que se produjeron esas supuestas amenazas? Y por otro lado, no quiero que nos lo digas a nosotros, pero ¿le vas a decir a la fiscal o vas a decirle a los juzgados los nombres de las personas que directamente te realizaron o te trasladaron esos mensajes, esos supuestos mensajes? Creo que todos los que han comparecido en el juzgado tenían derecho a hablar o no, acogiéndose a su derecho. Yo me he acogido el derecho de hablar y he hablado. Y cuando tenga que volver a hablar, volveré a hablar en los juzgados. No voy a especular con ninguna de las historias, porque lo que se está juzgando en el fondo
mediáticamente o políticamente por parte de algunos, es la honorabilidad, porque los expedientes pueden estar mal hechos o regularmente hechos desde un punto de vista administrativo. Desde la cuestión administrativa, oye, pues alguien se ha podido equivocar, no te digo que no. Pero de ahí a que algunos nos compincháramos con los gobernantes para hacer trapicheos y favorecer a unas determinadas empresas, pues hay un abismo. Hay un abismo porque cuando se hace un convenio para los pisos de acogida de madres solteras o de mujeres en situación de riesgo con Movisa, no hay ninguna empresa. Es una empresa pública 100%. O lo mismo cuando pasa con el Cabildo de Tenerife, cuando se hace con el IAS. Entonces, coger todos los expedientes. No han cogido todos los expedientes, David. Han cogido una serie de expedientes, que no es lo mismo. Y en esa serie de expedientes nos han metido a una serie de personas para justificar a los grandes, digamos, a Clavijo y compañía. Y a mí en ese juego, desde luego, no me van a encontrar. Yo cuando tenga que declarar, otra vez, si es que tengo que volver a declarar, lo haré en sede judicial. Y uno no es manco, pero tampoco soy bobo. Y sé que algunos quieren que las cosas se cuenten hoy y se deben de contar cuando se tienen que contar. Imagínate, como tú dices, si yo hubiera contado las cosas antes, ¿no? La que se hubiera armado, ¿verdad? Pero las conté donde tenía que contarlas. Porque te doy mi palabra de honor. Sé que no vale para mucho y sé que tú no me quieres nada desde el día que nací. Pero te digo una cosa muy clarita. Yo no he metido la mano en la lata del gofio. Ni he mirado para otro lado cuando alguien la haya podido meter. Yo no he ido al juzgado a defender a Clavijo. Me he ido a defender yo. Y yo no he visto que nadie me tira la mano en la lata del gofio. Porque si no, yo hubiera denunciado. Como he hecho en tantas otras ocasiones. Si yo lo hubiera visto que alguien estaba metiendo la mano en la lata del gofio, lo hubiera denunciado. En el pleno, los juzgados, en la fiscalía, donde fuera. Y tampoco la he metido yo. Que se hayan podido equivocar o nos hayamos podido equivocar, pues bueno, vale. Pero mira, muchos de esos expedientes, menos dos, que es lo que me afectan a mí en este caso, ¿no? Yo no era concejal a partir del 9 de mayo. Entonces, ¿para qué me nombras en la denuncia si sabes perfectamente, no me refiero a David Cuesta, sino al denunciante, que desde el 9 de mayo yo no formaba parte del equipo de gobierno? Porque tenías que hacer el vídeo del domingo y 20 más que te quedan todavía. Yo aprendí una cosa en mucho tiempo. Santiago Pérez me dijo hace un mes y medio, que me lo vi, en el restaurante Casa Juanito. Yo no hablé con él, no cruzamos prácticamente palabras. Hola, hola, y ya está. Y me dijo, yo lo quiero como un hijo. Pues un hijo no se le denuncia, y menos con falsedades, porque él sabe que yo no he metido la mano en la lata del gofio. Oscar. No, muy rápidamente, señor Abreu, muy buenas noches. Yo primero un información o un apunte. En este caso, sí puedo decir que lo que transmitió, que no sé la relevancia que puede tener, evidentemente sé que el montante económico es importante y tiene mucha relevancia ese contrato, pero no sé exactamente lo sustancioso que significaría para Javier Abreu cuando hacía referencia al contrato, el papel que está jugando en estos momentos el gobierno actual sobre el contrato de basura, es decir, Urbaser. Sí puedo decir que eso, exactamente lo que dijo Javier Abreu, le ha llamado poderosamente la atención, lo ha visto como muy relevante la investigación judicial e insisto, eso que decía Javier Abreu sobre en sede judicial Urbaser, sí que la investigación judicial tiene en estos momentos la lupa puesta sobre eso mismo, evidentemente, y ya veremos por qué. Y por otro lado, usted, señor Abreu, en esa comparecencia hablaba los centros ciudadanos, ¿no? Y usted hace una referencia, hablaba de que, bueno, se refería a la compañera del actual alcalde, decía que era concejal en estos momentos, se refiere usted evidentemente a Yaisa López, se refiere usted también, aunque la ha nombrado, a Carla Cabrera, lo digo porque eran trabajadoras, prestaban servicios de una empresa a esos centros ciudadanos. Corrígeme usted si me equivoco, señor Abreu, luego cuando entra el gobierno municipal liderado por el señor Luis Geray Gutiérrez, se subrogan a esas trabajadoras que forman parte del personal del ayuntamiento, se aprobó en pleno. La pregunta mía es, en ese procedimiento, cuando se subroga a estas personas que son ahora concejales del gobierno municipal, en ese procedimiento de subrogación, ¿sabe usted si se omitió algún trámite? Le pregunto, si tiene esa información. Mira, primero, Santiago Pérez presumió por todos los medios de comunicación de que habían no sé cuántos levantamientos de reparo. De los que él dijo en la prensa a los que están, hay un abismo, en número. Si hablamos en cantidades económicas, el caso más llamativo puede ser el del servicio de limpieza, porque es 1.300.000 euros mensual por 12
más la revisión de precios, por varios años que llevamos ya de retraso, ya supera incluso casi proporcionalmente a lo que él dice que está denunciado. Entonces, ¿por qué no está el de Urbaser? ¿Por qué el día de hoy, un año y medio después de tomar posesión, no lo han sacado? ¿Por qué han tenido conflictos con el interventor o no le han vuelto, para explicarlo mejor, por qué no han dejado que el interventor vuelva a informar sobre este expediente? Porque ahora el interventor no se le ha permitido que vuelva, cuando se prorroga, vuelva a informar sobre el expediente. Bueno, pues es llamativo, ¿no? Pero bobos no somos. Muy listos no, pero bobos tampoco. En el caso de los centros ciudadanos, que también figura en la denuncia, no tiene una narración exacta de origen, cómo ese contrato tenía 2 contratos, se convierte en uno, se arreglan los follones y se encamina correctamente en tiempo y forma a partir del 2013. Eso no se cuenta, pero bueno. Ese contrato llega un momento en que el actual equipo de gobierno lo elimina y recibe a los trabajadores como trabajadores municipales. Entre esos trabajadores, eso se lleva al pleno, entre esos trabajadores está la novia del alcalde, la concejal de fiesta y varios asesores del alcalde. Claro, el alcalde no podía votar ese expediente porque era incompatible, tenía relación manifiesta con personas que estaban trabajando en la empresa. Pero al interventor, que yo sepa, no me consta, yo no estoy en el ayuntamiento en estos momentos, pero el interventor no ha informado de ese expediente. ¿Por qué no se permitió que el interventor informara de ese expediente? ¿Por qué el interventor ahora es Dios, en la denuncia es Dios, y ahora en el actual equipo de gobierno se le ha pedido en 3 ocasiones que se marche? El interventor, al fin y al cabo, es un funcionario más de la corporación, con el que mantiene discrepancia otro funcionario y quien resuelve es el político. ¿A través de qué procedimiento? Del levantamiento de reparo. Pero si vamos a la denuncia presentada por Santiago Pérez y avalada por la Fiscalía en su momento, y revisamos la inmensa mayoría de los expedientes, o los revisamos todos, hombre, la inmensa mayoría son sociales. Jamás en La Laguna se ha presentado una denuncia por temas sociales. A mí no me consta que se haya beneficiado ninguna empresa por temas sociales, pero es que los temas que se denuncian son duros. No es la compra de una playa, no es la compra de un edificio, no es la compra de 50 ordenadores. Estamos hablando de otras cuestiones. Si se quiere contar, como algunos lo han venido contando, oye, pues muy bien, tiene su narración, tiene su historia, y yo cuando llegue el caso, si me vuelven a llamar, volveré a contar la verdad de lo que opino. Y la verdad no está reflejada en la denuncia. Claro, en ese proceso de subrogación, Centro Ciudadano, de esas 2 personas, sometió en ese trámite, algún trámite de fiscalización en el proceso, en el procedimiento. A mí no me consta que en ese expediente esté el informe del interventor. Javier, esta sí que no te la esperas. Así se prepara David González, el realizador, para cambiar de asunto. ¿Qué es un pelotazo, Javier? Depende de quién lo diga. Si lo dice quien te odia desde el día que nació, o lo digo yo. Meterle la mano a la lata al gofio. Si lo dice Mírame Televisión, digo yo. ¿Qué es un pelotazo? Si dice Mírame Televisión, te pueden salir por todos lados. Conociendo a Mírame, puede salir por cualquier lado. Bueno, pues atento que esta noche tenemos un pelotazo. Gracias, Javier. Destacados políticos y empresarios canarios bajo sospecha de un gran pelotazo. A continuación, en Canarias al Día, la tertulia. ¿Están preparados? ¿Listos? Óscar, la libreta, los apuntes. David, ¿lo vas a hacer de pie, sentado? ¿Cómo lo vas a hacer? Hombre, lo voy a hacer, bueno, primero sentado, ¿no? Porque tenemos que empezar con calma, además para un poco limpiarnos de todo el jaleo que es el caso reparo y sobre todo para no mezclarlo con esto, porque al final aquí vamos a hablar de un asunto que sinceramente es muy interesante y es muy grave, muy grave. Aquí no hay una guerra política, yo lo decía al principio, no me gusta nada cuando políticamente se usan las cosas para atacar a los adversarios y se utilizan los instrumentos de justicia, pero creo que es fundamental que hay que ir a la justicia a denunciar las cosas. Y nosotros hoy vamos a hablar de un gran pelotazo y vamos a hablar de una institución que es señera, del Cabildo de Tenerife,
una institución en la que durante muchos años se presumió de que no había corrupción, de que no había grandes escándalos y que poco a poco hemos ido descubriendo muchas cosas que nos han llamado la atención, del caso Recinto Ferial, del caso Simpromi, de otras actuaciones cuanto menos cuestionables y que están también en vía judicial. Pero es que hace unos meses, cuando se producía el cambio de gobierno y se hablaba mucho de las empresas públicas del Cabildo de Tenerife, hubo una declaración en un pleno que realizó el vicepresidente actual del Cabildo, Enrique Arriaga, que a mí por lo menos me puso los pelos de punta, me hizo encender los semáforos por lo que decía. Yo creo que es bueno escuchar eso para un poco ponernos un poco en contexto de lo que vamos a contar a continuación, porque de aquellos polvos, estos lodos. Que si hay algo que tengo claro, después de llevar casi un año buceando en las cloacas de la gestión de su partido, es el verdadero significado de la palabra impresentable. Es la situación en la que nos hemos encontrado el área de innovación, de la que ustedes tanto presumían. Entidades que contribuían como el ITER o como Parque Científico con agujeros contables millonarios, con graves irregularidades y opacidad en su gestión. Impresentable también es haber tenido que devolver 6 millones de euros a Europa por una subvención mal gestionada y ni siquiera plantearse luchar en los tribunales por evitarlo. Y que tengamos en este momento otros 8 millones de euros pendientes de devolución. Impresentable también, señor Alonso, es la madeja empresarial que Coalición Canaria nos ha dejado, con préstamo cruzado sin justificación alguna entre las diferentes entidades públicas, muchas de ellas actualmente en causa de disolución. Y todo esto, señor Alonso, es impresentable y, curiosamente, todo ha sido fruto de su gestión. Pero, David, ¿por qué te llamaba la atención esta intervención tan dura sobre las cloacas y los manejos, el tejido tan inmenso que dejaba Coalición Canaria en el Cabildo? Bueno, pues porque algo de lo que todos sospechábamos, que era del uso irresponsable, cuanto menos, de las empresas públicas, de esa red de empresas públicas que siempre ha tenido el Cabildo de Tenerife, sabíamos que podían salir cosas, pero cuando ya escuchas al consejero responsable hablar con esos términos, que son unos términos muy agresivos, son unos términos muy duros en los que se hacen unas acusaciones muy fuertes, a uno se pone sobre alerta, ¿no? Porque es que él algo ha visto, o él algo sabe, lógicamente. Nosotros a partir de ese momento, y no solo Enrique Arriaga, sino toda la nueva corporación del Cabildo, empezamos a escarbar. Y a escarbar porque nosotros sabemos que al Cabildo no le interesa tampoco que se cuente todo, o que ellos quieren marcar los tiempos de cuándo se cuenten las cosas, pero nosotros al final nuestros tiempos nos lo marcan, claro, nos lo marcan los espectadores, el interés general. Entonces empezamos a escarbar y hemos ido sacando cosillas. Por ejemplo, la información sobre los gastos en los casinos, donde si había barra libre y se invitaba a determinadas personas, especialmente en el casino público de Santa Cruz de Tenerife, debajo del Hotel Mensei. Pero es que hace unas semanas me encuentro con que, a raíz de las preguntas que uno hace y demás, me cuentan que hay un tema muy, muy gordo que ya ha sido enviado a la Fiscalía. Que tiene que ver con todo, con el Cabildo de Tenerife y con algunas empresas del Cabildo de Tenerife. ¿Pero que ya van camino de la Fiscalía? Que ya están en la Fiscalía, me dice. ¿Ah, sí? Entonces yo empiezo a preguntar y poco a poco empiezo a desenredar el enigma, ¿no? Como quien dice, de un secreto que no me quería contar nadie dentro del Cabildo de Tenerife, pero que yo entiendo que mucha gente conoce ya dentro del Cabildo de Tenerife. Y yo les voy a contar a ti, a Óscar, a los espectadores, el titular de la noticia. Y a partir de ahí vamos a ir a contar la historia y el contexto. Pero el titular de la noticia, porque yo creo que es importante poner en relevancia esto que estamos hablando. No vamos a hablar de una denuncia política. No vamos a hablar de un partido que denuncia a otro porque ha visto cosas que no le gustan y que lo va a utilizar políticamente. No. Vamos a hablar de un funcionario del Cabildo de Tenerife, muy respetable, una persona con mucha experiencia, que ya está muy cerca de su edad de jubilación, que tiene un recorrido importante del que, si quieres, otro día hablamos con calma. Se trata del interventor general del Cabildo de Tenerife, de Antonio Mesía de Iraola. Antonio Mesía de Iraola, que es el interventor general del Cabildo de Tenerife, el pasado 9 de octubre elaboró un informe al que nosotros hemos tenido acceso, en el que se detallan una serie de irregularidades y de anomalías en un expediente, el expediente del pelotazo que ahora les vamos a contar, y que ha sido trasladado por el propio interventor, ese informe del que yo les hablo, a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas. Ese informe del interventor advierte de la existencia de presuntos delitos de malversación, prevaricación y administración desleal en un expediente, el pelotazo,
David, del Cabildo. Vamos a ver, estás dando el primer nombre. Estamos hablando de una institución muy importante. Acabamos de escuchar al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, que, ojo, el tono de Enrique Arriaga fue un tono muy duro, durísimo. Y prácticamente yo acabo de sentir, con lo que acabas de expresar, que se acaba de abrir una tapa de una cloaca y ha empezado ese tufo, ese hedor asqueroso que sospechábamos y que él advertía, pero que según tú detallas ya tiene el primer nombre. Una persona honorable, honrada, que ha elaborado un informe y que fruto, pregunto, de su responsabilidad es denunciarlo, es comunicarlo a las partes, a quienes puedan intervenir. En diferencia o a diferencia de lo que ha ocurrido en otras denuncias de las que todos hemos hablado en los últimos años, en este caso es el propio funcionario, el interventor, el que a raíz de esas auditorías, de esas investigaciones internas que se hacen, se encuentra con una información que considera tan grave, que no espera a que actúe el gobierno, el ejecutivo del Cabildo de Tenerife. Él, que también, además de esas tres instituciones que he nombrado, envía ese informe con copia al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, para que tome, eso está en el informe, para que tome las medidas oportunas que él tenga que tomar políticamente, pero el interventor decide no esperar por ellos y remite, como digo, porque esto no es una denuncia política, insisto, y esto es muy importante, remite la denuncia a la Fiscalía, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. David, el interventor elabora un informe y lo envía a la Fiscalía, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas Nacional. Y además, con anterioridad, se lo manda al presidente del Cabildo a la vez. Se lo manda al presidente del Cabildo. Le informo, por si acaso, que ya lo he enviado a todos estos lados, pero usted, que es la máxima representación del Cabildo, para que esté bien informado. Y en el informe hablabas antes de que denunciaba presuntos delitos. Presuntos delitos de malversación. ¿Qué es malversación? Malversación es cuando tú gestionas de manera irresponsable, por decirlo de alguna manera, el patrimonio público de tal manera que generas un perjuicio para el erario público, para las arcas, para todos nosotros, y beneficias a un tercero. Vale. Malversación. Prevaricación. Prevaricación. ¿Qué es prevaricación? La prevaricación, al fin y al cabo, es tomar una decisión... tonto, pero es que después del golpe que me dio... Es tomar una decisión injusta a sabiendas. Sí. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más delitos? ¿Presuntos delitos? Administración desleal. La administración desleal, en este caso, yo creo que si hay malversación no se podría condenar por administración desleal porque es más o menos lo mismo, pero sería como un delito más suave de cara a la malversación, en la que hay una mala gestión de los fondos, pero no tiene, por ejemplo, por qué beneficiarse a un tercero. Sin embargo, tú hablas de pelotazo. Sí, yo hablo de pelotazo. ¿Por qué? Y ahora te voy a contar por qué. Bueno, pues porque lo que denuncia el interventor del Cabildo de Tenerife, además, recordemos, lo hemos dicho muchas veces, los funcionarios están obligados, si ven un presunto delito, a denunciarlo, que es lo que él hace, es lo que hace Antonio Mesía Iraola. En este caso, lo que denuncia por presuntos delitos, como hemos hablado, el interventor, es la compra de los terrenos de la ciudad deportiva, del Club Deportivo Tenerife, por parte del Cabildo Insular en el año 2012. El interventor, insisto, ha denunciado en la Fiscalía, en la Audiencia de Cuentas y en el Tribunal de Cuentas una presunta malversación, prevaricación o presunta administración desleal por la operación por la que en el año 2012, con Ricardo Melchor en la cabeza del Cabildo, pero muy de cerca su número 2, Carlos Alonso, que unos meses después iba a relevar a Ricardo Melchor en la presidencia, y además era el consejero del área de competitividad y el área de economía del Cabildo, llevaron a cabo una operación que, insisto, en la que presuntamente se malversaron cerca de 20 millones de euros, que es el dinero que solo en esa operación gastó el Cabildo de Tenerife. Te voy a dar un dato antes de irnos a la pizarra y relajarnos un poquito más y contar la historia que hay detrás, porque yo creo que los espectadores merecen saber. 20 millones de euros. 20 millones de euros. 20 millones de euros. 20 millones de euros que se gastaron para colocar primero un NAP, o un centro de datos vinculado con el NAP, ahora explicaremos todo esto, que no se ubicó allí, sino que se ubicó en Granadilla, y que también se justificaron para ubicar un parque científico y tecnológico que nunca se ubicó allí, sino que se ubicó en Cuevas Blancas, en Santa Cruz de Tenerife. Te lo digo porque una de las partes importantes de esos 20 millones es que hemos comprado unos terrenos al Club Deportivo Tenerife, y todo lo que yo voy a contar está en el informe del interventor, argumentado con las palabras del interventor. Le hemos comprado unos terrenos al Club Deportivo Tenerife para nada, simplemente
para ayudar al Club Deportivo Tenerife. Pero es que no hemos ayudado solo al Club Deportivo Tenerife, hemos ayudado a unos determinados empresarios que están detrás del Club Deportivo Tenerife, y eso es lo que vamos a contar en esta pizarra. Pero un último dato, un último titular o un subtítulo, antes de entrar en profundidad. ¿Sabes dónde está también el presunto delito de malversación? ¿Sabes por qué esto se ha hecho con el manual de las Teresitas, Manolo? ¿Por qué? Un dato solo por encima. Porque según el interventor del Cabildo, se pagó un precio que estaba inflado en un 524%. Dios mío. Es decir, la tasación dichosa que se utilizó, la tasación dichosa, elevó el precio por encima del valor de mercado con datos catastrales de 2017 un 524%. Es lo que ha elevado esa tasación, el precio, con respecto al valor. Estaba haciendo el cálculo, estamos hablando de que lo que costó 20 millones tenía que haber costado en torno a 4 millones de euros. Y ojo, porque eso, en las Teresitas, fue el caso, fue el pelotazo. Fue la clave del pelotazo. Vamos a un poco intentar explicar toda esta historia, porque al final tiene muchos detalles que yo creo que... Voy a quitar la silla de plano, que van a ser muy interesantes, con el permiso de los compañeros, con el permiso de Saúl, que está en su casa. Vamos a intentar explicar lo que ocurrió, y para ello nos tenemos que ir al año 1997, porque aquí se da la primera patada a la pelota, la primera patada del pelotazo. En este año, el Club Deportivo Tenerife adquiere una parcela en San Bartolomé de Geneto de 90.000 metros cuadrados. Y atención a esto, porque esto es muy importante y quiero que se queden con esta cifra. Compran 90.000 metros cuadrados en Geneto por 1,6 millones de euros. 1,6 millones de euros, 90.000 metros cuadrados en Geneto. Esta operación fue posible por una serie de empresarios que ayudaron al Club Deportivo Tenerife y que incluso se quedaron con los derechos y una opción de compra de una tercera parte que es muy importante en esta historia, de esos terrenos de unos 30.000 metros cuadrados. ¿Quiénes son esos empresarios? Seguro que les suenan. Ambrosio Jiménez, Antonio Plasencia e Ignacio González, entre otros. Tenerife en 1999, entre 1999 y 2002, construye en parte de esos terrenos la ciudad deportiva. La primera fase, que es lo que conocemos en la actualidad. Lo que está hecho prácticamente en la actualidad. Pero en estos momentos el Club Deportivo Tenerife las cuentas del Club Deportivo Tenerife empiezan a ir en picado, a ir hacia abajo. Es la época en la que el presidente es Víctor Pérez Ascanio, un funcionario del Ayuntamiento de La Laguna. Cierto. Ascanio. Voy a ir escribiendo ahora con rojo porque nos vamos a poner más serios y para que se vea mejor porque me estoy quedando sin azul. De momento tenemos el azul y blanco aquí de los colores del Tenerife, que eso ya, para empezar, es importante. Víctor Pérez Ascanio. El Tenerife entra en una situación muy complicada, entre otras cosas, por la construcción de la ciudad deportiva. Y llega el año 2005, 2006. Estos 2 años son claves porque en esa situación complicada del Tenerife aparece una figura que es fundamental, que es Paulino Rivero. Paulino Rivero en esos momentos está en Madrid, es diputado, tiene un peso importante, pero a partir de 2005 empieza a poner una patita más cercana en Canarias. Y en esta época se produce una famosa reunión que es... La Cena de la Ermita. La Cena de la Ermita. Donde están todos ellos, por cierto. En el Sausar. Donde Paulino reúne, como bien dice Óscar, a todos estos empresarios y a muchos otros empresarios para diseñar una estrategia que tiene 2 objetivos, 2 vías. La primera, salvar al Tenerife y colocar a Miguel Concepción de presidente en el Tenerife. Y la segunda, que el propio Paulino Rivero acabe siendo
presidente del gobierno de Canarias. Y Paulino Rivero consigue algo que es muy importante, y es que convence a Ambrosio Jiménez, Antonio Plasencia e Ignacio González para que renuncien a sus derechos en una tercera parte de los terrenos. De alguna manera les compensan. No tenemos claro cómo les han compensado para que ellos, calladitos la boca, dieran un paso a un lado. Bueno, primero hicieron un poquito de ruido, pero al final se fueron. Una vez le leí a Ambrosio Jiménez decir que les habían dado 3 millones de euros. No lo sabemos, fue una cosa que dijo Ambrosio. De alguna manera les compensaron, eso sí lo tenemos claro. Y entonces, en 2005, el Tenerife saca a subasta esta parcela de 30.000 metros cuadrados. Antonio Plasencia, Jiménez y González no hacen uso de su opción de compra y sale a una subasta que queda desierta. Estando Víctor Pérez Ascanio Queda de presidente. Estando Víctor Pérez Ascanio de presidente. Queda desierta la subasta. No se presenta nadie. No se presentó ni el Cabildo de Tenerife, y esto es importante. Guárdense eso para después. Se hubieran presentado una subasta, esos terrenos se hubieran vendido a un precio mucho más bajo del que después se compraron. ¿Qué ocurre? Que esto queda desierta. Y llega el año 2006. Y Paulino empuja a estos empresarios a crear una empresa que se llama Tenerife Inversiones Cierto. y Proyectos Deportivos S.A., Cierto. conocida por todos como la promotora del Tenerife. Y en esta empresa que se crea en paralelo al Club Deportivo Tenerife, ¿quiénes están? Miguel Concepción, por supuesto. Amir Achí, Juan Fuentes Tavares, Pedro Suárez, el de Gomasper, o Conrado González Bacallado, entre otros. O sea que los empresarios iniciales con los que se había hablado, propietarios de los terrenos, esos quedan apartados y realmente quien va a gestionar o adquiere estos terrenos son estos empresarios. La promotora del La Tenerife. promotora. La Es decir, promotora. una promotora pasa a ser la propietaria de ese suelo. Te voy a explicar por qué. Porque hay una fecha que es muy importante. 8 de febrero de 2006 se crea Tenerife Inversión Proyectos Deportivos S.A. 16 de febrero de 2006, Miguel Concepción es elegido presidente del Club Deportivo Tenerife. En el año 2006, Tenerife Inversión, como tú muy bien has adelantado, la promotora compra esos 30.000 metros cuadrados por 16 millones de euros. Recuerden que 90.000 metros cuadrados en el 97, que eran pesetas, pero para entendernos, costaron 1,6 millones. En el año 2006 compran un tercio, 30.000 metros cuadrados por 16 millones de euros. Pero no te creas tú que el dinero lo puso Miguel Concepción, Amir Achí, Juan Fuentes Tavares. Ahora yo les pregunto, ¿quién pone el dinero en esta bendita tierra cuando hay que hacer un pelotazo? ¿Quién pone el dinero? ¿La administración? No. ¿Quién pone el dinero? Ay, pues ahora No me lo, perdí. no lo saben. Ya, Sí. ahora me perdí. Sí, a ver. ¿Una entidad? Una entidad. ¿Qué ¿Bancaria? entidad? Sí, ¿qué entidad? ¿Caja Canaria? Caja Canaria, efectivamente. Aparece un actor fundamental en todo esto, como lo fue en las Teresitas. Cierto. Caja Canaria. Y Caja Canarias, aquel momento con Álvaro Arbelo de director, de presidente, le presta los 16 millones a los empresarios para que compren este terreno. Pero claro, uno puede decir, pero qué cosa más ruinosa, ¿no? ¿Para qué compras ese terreno que lleva ahí parado 9 años, que nadie quiere, donde no se ha construido nada? Se y te sacó a gastas subasta, quedó desierto, ¿no? se sacó a subasta, quedó desierto y te gastas 16 millones. Eso es una operación ruinosa, muchacho. Claro, es una operación ruinosa siempre y cuando tú no sepas o tengas alguna garantía de que no va a ser ruinosa. Pues cuando compran esta parcela, la dividen en dos y crean una parcela de 13.000
metros cuadrados y otra de 17.000 metros cuadrados. Y en el año 2007, la promotora vende la parcela más grande, la de 17.000 metros cuadrados, a una empresa que se llama NAP. En concreto se llama NAP de África Occidental, Islas Canarias, Sociedad Anónima. ¿Y quiénes forman el NAP en 2007? Pues el Cabildo, ¿sí?, con un 45% de acciones, y empresarios privados, que tienen el 55% restante. Entre los que está un destacado accionista del Tenerife, José Ana Pérez Lavajo. Estuvo implicado en el caso Forum. Y sí, y lo sigue. Sigue estando investigado en el caso Según Forum. dice él, ya lo archivaron. No, no lo han archivado. La parte de él. No, dice. no lo han archivado. Pero bueno, en cualquier caso, José Ana Pérez Lavajo está en esta operación, ¿eh? Y claro, el Cabildo de Tenerife compra 17.000 metros cuadrados de esta parcela para construir un centro de datos vinculado al NAP. Esto es lo del cable que une África. Sí. Bueno, no vamos a perdernos en eso. Pero el NAP nunca se construye allí, porque el NAP, ese centro de datos, se construye en Granadilla. Pero oye, los tipos ya se han quitado esta parcela. ¿Saben por cuánto? Por 9 millones de euros. Quédense con este dato porque es importante. Pasan los años. No hay ningún movimiento. Recuerden, la promotora todavía tiene 13.000 metros cuadrados de suelo ahí sin vender. Y llega el año 2011 y comienzan las negociaciones con el Cabildo de Tenerife para que el Cabildo, que a través del NAP ya había comprado 17.000 metros cuadrados, compre estos 13.000 metros cuadrados. Negociaciones. Tenemos una noticia de Dámaso Arteaga, que creo que la podemos ver, porque es importante, porque Dámaso, que era el consejero de deportes en aquel momento y que no tenía nada que ver con esto, se está llevando con un secreto tremendo, ¿no? Pues Dámaso... Vas a tener que esperar. Bueno, yo voy a esperar, pero se lo cuento, después la veremos, no se preocupe. No, pero la tenemos la noticia. Ah, mírala ahí. Toca la publicidad y ahora hablas de la noticia. ¿No te importa? No, no me importa para nada. Esa es. Es que ahora entramos en lo mejor, ¿eh? Esa es la noticia, ahora David nos la explica, pero toca dar paso a la publicidad. Ay, Dios mío. ¿Cómo está la cosa? Hemos tenido que ir a publicidad porque somos seres humanos los que estamos aquí y los que están ahí. Bueno, vamos a continuar con la historia del pelotazo porque, ojo, había un titular que en su día dio, recordarán ustedes, Dámaso Arteaga, David. Sí, ahí lo veían, se construyó un parque tecnológico, pero antes harán la publicidad, que al final nos da tiempo también para alegar. Pues me preguntaban los compañeros la gran pregunta, que es la misma que me he llevado yo haciendo también en los últimos días, que he estado estudiando todo esto, y es por qué Ambrosio Jiménez, Plasencia e Ignacio González se acaban yendo de la operación, acaban dando un paso a un lado, porque además me recordaba a Óscar, y es verdad, yo recuerdo que hubo una época en la que, y tú también me lo recordabas, Manolo, hubo una época en la que ellos hicieron mucho ruido, ellos estaban cabreados porque los habían dejado fuera les marginaban, de toda la operación. Sí. Pero al final la realidad es que ellos cambian de opinión y dan un paso a un lado. Insisto, según yo le leí a Ambrosio Jiménez una vez, porque les pagaron como unos 3 millones de euros, que era un poco lo que estaban valorados esos derechos, que ahora veremos con el montante de la operación, parece una cuantía ridícula, pero es un poco lo que se ha dicho. Yo me quedo, vamos a darlo en interrogante, yo me quedo con la duda de cómo se compensó a esta gente. Pero vamos a seguir, porque Dámaso Arteaga, año 2011, nos habíamos quedado en que la promotora compra la parcela de 30.000 metros cuadrados, un tercio de los terrenos de la ciudad deportiva, la divide en dos, en una de 13.000 metros cuadrados y en otra de 17.000, y en 2007 le vende al NAP, que la mitad de la empresa es parte del Cabildo y la mitad de empresarios privados, la parcela más grande de 17.000 metros cuadrados. Se quedan con la otra parcela. Y en 2011 el Cabildo empieza a negociar con la promotora del Tenerife para comprar esta parcela de 13.000 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque Dámaso Arteaga, que era el consejero de deportes y que ni pinchaba ni cortaba nada en este expediente, sin embargo estaba enterado de las cosas y un día fue a Radio El Día y le dio por largar.
Y él estaba contento ahí, yo no sé si es que le hicieron buenas preguntas o no, y empezó y desveló toda la operación que se estaba haciendo. Entonces, por supuesto, el Día lo recogió en esa noticia que hemos visto, en la que se titula por lo que él contó, que es que aquello se iba a comprar para construir un parque científico y tecnológico, que nunca se llegó a construir. Pero a él se va un poco de la lengua. Año 2011. ¿Qué ocurre? Después de aquello y todo eso, que la negociación estaba muy avanzada. Pero claro, que el Cabildo le compre directamente a una empresa, porque es una empresa y no es una sociedad anónima deportiva como era Promotora, con una serie de empresarios claramente posicionados, aquello era muy feo, Manolo. Aquello era muy feo. Aquello no podía venderse a la opinión pública. ¿Cómo lo soluciona Miguel Concepción? En 2011 fusiona a la Promotora con el Club Deportivo Tenerife. Se juntan, se absorben. Tenerife absorbe a la Promotora. Y con ella absorbe toda la deuda. La deuda que principalmente es con Caja Canarias y se suma a la deuda que ella tiene el Tenerife. Entonces, claro, se pinta un panorama dantesco. El Tenerife está en una situación catastrófica con una deuda tremenda. Hay que salvar. Hay que salvar el Tenerife. Hay que salvar al Tenerife. ¿Y quién salva al Tenerife? El Cabildo Insular en enero de 2012, cuando cierra la operación de compra que ha sido denunciada por el interventor. Pero atención a lo que les voy a contar. El Cabildo de Tenerife no compra solo la parcela de 13.000 metros cuadrados, sino que en un paquete, en todo el paquete se lleva las dos parcelas, la de 13.000 y 17.000 metros cuadrados, por 18,9 millones de euros. Es decir, compra la parcela que aún le quedaba a la Promotora y también en la misma operación le compra al NAP, es decir, se compra a sí mismo la otra parcela de 17.000 metros cuadrados. Pero fíjense cómo se divide el dinero, porque al interventor esto le ha llamado mucho la atención. De esos 18,9 millones, 13 millones se van para el Club Deportivo Tenerife, por la parcela de 13.000 metros cuadrados, a pesar de ser la más pequeña. Y los 5,9 millones restantes se van para el NAP, que 5 años antes había comprado esta parcela por 9 millones y 5 años después se la vende al Cabildo por 3 millones de euros menos. Esto al interventor no le cuadra. Y esto no le puede cuadrar a nadie. Pero tú sabes cómo se completa esto, y ahora vamos al precio, que es la clave de todo. ¿Cómo se completa todo esto? Lo que para mí es escandaloso, y es una de las partes que con más insistencia destaca el interventor. ¿Por qué un año después, en 2013, el Cabildo, a través de otra empresa pública que se llama ITER, Instituto Tecnológico de Energías Renovables, compra el 55% de las acciones privadas del NAP? Y el NAP pasa a ser 100% público. Es decir, no se puede hacer una operación más ruinosa. Si tú, en vez de comprar en 2013 las acciones, claro que esto no es una casualidad, las hubieras comprado en 2011, no tendrías que haber comprado la parcela por 5,9 millones porque ya hubiera sido tuya. Pero en 2007 el NAP, con el Cabildo ya metido dentro del NAP, compra por 9 millones una parcela que en el 2012 le vende al propio Cabildo por 3 millones menos, y un año después el Cabildo le compra todas las acciones a la parte privada, generando una auténtica perjuicio económico para las arcas públicas, según asegura el interventor. Pero ahora vamos a parar aquí y nos vamos a ir a la clave de todo, Manolo. Vamos a guardar este pequeño espacio aquí. Yo sé que esto es complicado, nosotros lo pueden leer en nuestra web mucho más detallado, pero ustedes ya han visto una cosa tremenda, una clave tremenda, ¿no? 1,6 millones, todos 90.000 metros cuadrados, que después pasan a costar 16 millones gracias al dinero de Caja Canarias, una tercera parte, y que finalmente esa misma tercera parte en 2012 se compra por 18,9 millones de euros. Y la pregunta es, ¿de dónde sale este precio? Bien, pues este precio sale de una tasación hecha por TINSA. Dios mío. La de las Teresitas. La de las Teresitas. ¿Otra vez? La del edificio de Plasencia y el Cabildo, la de tal. ¿Por qué? Porque TINSA es la empresa tasadora de cabecera de Caja Canarias. Entonces, Caja Canarias,
para poder asegurarse el negocio, porque Caja Canarias tampoco es tonta, no presta dinero, aunque haya un riesgo en apariencia, ellos sabían que había un negocio detrás que se iba a consumar, que era la compra por parte del Cabildo de Tenerife de esa parcela, donde, por cierto, todo se justificó en base de que se iba a construir el parque tecnológico y nunca se construyó allí. Se construyó, esto también es una parte muy importante de la denuncia, se construyó en Cuevas Blancas. Porque Caja Canarias y los empresarios sabían que si TINSA tasaba los terrenos aquí por 16 millones, si después TINSA también tasaba los terrenos de esta operación, tenían garantizado el negocio. Y fíjate tú, TINSA tasa estos terrenos en 18,9 millones, pero ¿tú sabes quién firma la tasación de TINSA? ¿Quién? Porque puede parecer una broma, Manolo, pero es la realidad. La misma persona que 10 años antes ¿Firmó la de las Teresitas? firmó la de las Teresitas. ¿Me estás hablando en serio, David? El mismo arquitecto técnico, el mismo aparejador. Javier Risco Cenicero. Y no olviden que muchos de los empresarios que ha nombrado David han mandado siempre y mandaban en Caja Canaria igualmente. Efectivamente. Estaban todos en el Consejo de Caja Canarias. Cierto, como en este momento como ya la Caja época de Cana- las Teresitas. Caja Canarias ya era banca cívica. No lo olvidemos. Por cierto, después de 2013, en 2013 fue el año en el que Carlos Alonso se convierte en presidente del Cabildo. Después de todo esto. ¿Era que hemos- conocedor que Carlos hemos Alonso contado. de toda esta operación? Carlos Alonso era el consejero responsable del área y de las empresas que realizaron todas estas operaciones. Pero atentos a esto. ¿Cómo llega el tasador de las Teresitas a decir que estos terrenos valen 18,9 millones? Lo que valía 1,6. multiplicado por 3, 1,6 en el 97. Es verdad que han pasado muchos años. Pues ¿sabes cómo hace la tasación? Y esto, bueno, el interventor, pues tú imagínate, los semáforos rojos esos del COVID, pues en el Cabildo se encendieron, el despacho del interventor, pues en la que hay una locura. Pues porque el tasador coge valores de mercado de la calle del Castillo, de la calle del Pilar y de la calle Valentín Sanz. Y tasa los terrenos de Geneto. ¿Y qué tiene que ver Geneto con Valentín Sanz? Hombre, y el la valor, calle el Castillo? valor en Villar Barbá, calle El si Pilar estuvieran en Santa Cruz. y el centro de Santa Cruz no es el mismo que en la zona de Geneto. Para entenderlo mejor, vamos preparado una infografía que nos va a ayudar un poco a entender esto. Porque esta es la clave de todo. O sea, la clave de todo es por qué se pagan 19 millones de euros. Esto es la ciudad deportiva de Geneto. Geneto, San Cristóbal de la Laguna, la ciudad deportiva. Bien, pues esos terrenos de Geneto de la ciudad deportiva que se vendieron al Cabildo de Tenerife se tasaron utilizando valores de mercado de las calles más céntricas de Santa Cruz de Tenerife. ¿De qué calles? Pues fíjense ustedes, vean la diferencia dónde está la ciudad deportiva y dónde está la capital tinerfeña. Urbanísticamente no tiene nada que ver, de entrada ya son 2 municipios. Bueno, pues nada más y nada menos, no era cualquier calle, la calle El Pilar. Esto todo está en el informe del interventor. La calle del Castillo, la calle Valentín Sanz, ahí las están viendo todas. Calles céntricas, donde evidentemente el metro cuadrado es más caro que en Geneto, en San Bartolomé de Geneto, con todo mi respeto a Geneto, que es una zona que me encanta, pero evidentemente no vale lo mismo el suelo en la calle Castillo que en San Bartolomé de Geneto. Pues vi, esto es un escándalo. Y además donde muchos de ellos también tienen despachos en esa zona, por cierto. Esto es un escándalo. Y yo haciendo mis cuentas, para ver dónde está realmente el negocio, ya un poco desgranando todo esto al detalle, y ya termino con la explicación en la pizarra. Insisto, el escándalo está, por supuesto, en la tasación. Para mí me parece que esto es la clave. Se ha inflado, como dijo el interventor, un 524%. Insisto, estos terrenos tenían que haber costado, lo que costó 18,9 millones tenía que haber costado unos 4 millones de euros, según el criterio. Por cierto, son datos actualizados de lo que valen los terrenos con datos catastrales de 2017. ¿Sabes? Son cosas, se ha hecho un trabajo interesante en este sentido. Pero yo haciendo cuentas me doy cuenta de que la promotora, estos empresarios, decimos la promotora, pero vamos a hablar claro. Miguel Concepción, Amiachi, Juan Fuentes Tavares, Pedro Suárez, Conrado González Bacallado. La promotora compra unos terrenos por 16 millones de euros. Y vende primero un terreno de 17.000, compra por 16 millones. Y vende el primero de los terrenos por 9 millones de euros. Y el segundo, porque después el Cabildo ya se lo compra al NAP, el segundo lo vende por 13 millones de euros. Recuerden que esto es lo que no le cuadraba al interventor. Pero aquí estaba el negocio de la promotora, en que el dinero, en que esos 19 la mayoría se fuera a la parcela que era la más pequeña.
Eso en la tasación de TINSA evidentemente es una auténtica locura de contradicción. Y la vende por 13 millones de euros. Y entonces si uno suma, te encuentras de que los tipos, en este caso los empresarios, es decir, los tipos, perdón, sin perderle el respeto ni mucho menos, pero me supone un ejercicio tremendo, ¿no? De la capacidad que tiene esta gente para ganar dinero, sin gastar un céntimo, sin arriesgar nada, porque los 16 millones los puso Caja Canarias. En 6 años han hecho un pelotazo que les ha supuesto 22 millones, lo que son 6 millones de euros limpios, sin mover ni una piedra, porque ahí ni se ha construido el NAP, ni se ha construido el parque tecnológico, ni se ha hecho nada. 6 millones de euros limpios. Si esto no es un pelotazo, que alguien nos explique qué es un pelotazo. He tenido que beber agua, David. Y esto es lo que nosotros sabemos. Probablemente aquí se haya movido más dinero del que sabemos y lo contaremos, porque hay más dinero que ha ido del Cabildo de Tenerife al Club Deportivo Tenerife por otras vías. Pero esto solo es el gran pelotazo de Geneto. Un pelotazo hecho con el manual de las Teresitas. ¿Eres consciente de la trascendencia de esta denuncia, de este informe del secretario del Cabildo? Del interventor. Del interventor. Me voy a sentar. ¿Eres consciente, tanto David, que me voy a sentar porque... ¿Eres consciente del bombazo que acabamos de lanzar, de este pelotazo? Mira, yo creo que esto, sí soy consciente y ya la verdad que llevo varios días pues un poco con falta de sueño, digamos, dándole vueltas a todo esto, ¿no? Pero primero, me parece que el asunto públicamente tiene un interés tremendo, porque aquí al final se utiliza el dinero público, se utiliza una institución como el Cabildo de Tenerife y sobre todo se utiliza el Club Deportivo de Tenerife para pantalla o como pantalla para, alegando un sentimiento que tenemos todos, por supuesto, todos queremos que al Tenerife le vaya bien y que tenga éxitos deportivos, pero se utiliza el Club Deportivo de Tenerife para llevar a cabo un negocio que beneficia a unos determinados empresarios. Ahora entiendes por qué me hizo gracia, me impactó, me llamó la atención a lo del himno de Tenerife al comienzo, ¿no? Claro, pero es muy importante porque es la clave, es ese sentimiento que te transmite el himno que, oye, todos nos sentimos identificados con el himno. Todo eso se ha usado para tapar este pelotazo. Pero es que, Manolo, esto lo teníamos que contar, porque es que esto ha sido un trabajo del interventor y de otras personas, por supuesto, de otros funcionarios, pero el interventor lo ha presentado en la Fiscalía, lo ha presentado en la Audiencia de Cuentas, lo ha presentado en el Tribunal de Cuentas. Y veremos en qué queda esto. Veremos si finalmente esos delitos que denuncia el interventor se consuman, si se investiga, hasta qué punto. Pero la realidad, los hechos son tan escandalosos de por sí que merecen cuanto menos que la gente lo sepa. Desde luego, ahí efectivamente, ¿no? Acaba de decir David el titular, ¿no? Ese supuesto pelotazo de los terrenos de Geneto. Recuerden que la frase de María Farnés en la denuncia de las Teresitas fue pelotazo de las Teresitas. Esto huele efectivamente a un procedimiento, un conchabeo, una connivencia política empresarial al más puro estilo de las Teresitas. Hombres empresarios de las Teresitas que se repiten también efectivamente en este escenario que ha denunciado David Cuesta. Me parece absolutamente grave, cuanto menos indignante incluso ya saber cómo funcionan o cómo funcionaban en otro recorrido, en este caso en estas supuestas irregularidades de los terrenos de Geneto. Esto refleja efectivamente la connivencia política empresarial que durante aquellos años existía en Canarias, aquella connivencia política empresarial, insisto, de 4 determinados personajes de la ATI Coalición Canaria de aquella época con los mismos empresarios de siempre y desde luego, insisto, como dice David, es un asunto que se está investigando, pero sí que tiene que ser la Fiscalía contundente. Tenemos que ir con otro asunto de Fiscalía, pero David, un último apunte. Un último apunte, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, Óscar. Para que quede claro, los 4 puntos que plantea el interventor es que esto se hizo sin ningún tipo de procedimiento administrativo, o sea, no se siguió el procedimiento que marca la ley para realizar una compra-venta como esta, no se justificó una causa. Para gastar dinero público tienes que justificar, tiene que haber una causa. El dinero público no se gasta porque sí. Si tú compras unos terrenos para hacer una construcción, es para hacer esa construcción. No puedes comprar unos terrenos para no hacer nada, que es lo que ha hecho el Cabildo de Tenerife. Es lo que sucedió. Exacto. El precio desorbitado, que está fuera de los valores de mercado. Y el último, y esto es muy importante también, el grave perjuicio económico, porque no olvidemos que todo esto que se canaliza a través de una empresa, en el caso del NAP con el ITER y a través del Parque Científico Tecnológico, en el otro caso, generó un agujero tremendo financiero para estas empresas públicas y en general para todos los tinerfeños. Y ese perjuicio hace que el propio interventor, además de los presuntos delitos denunciados, considere que puede haber una responsabilidad contable y por eso lo envía al Tribunal de Cuentas, porque él dice, si esto no es delito, que yo creo que lo es,
En cualquier caso, lo que sí que es una irresponsabilidad en la gestión por parte de los que lo han hecho, ¿no? De los que estaban ahí. Bueno, nuevamente aparece el Club Deportivo Tenerife, nuevamente aparece el nombre del delincuente Miguel Concepción, y ayer sabíamos que la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado la investigación de los conocidos como los papeles de la Fundación, después de haber recibido varias denuncias sobre presuntas irregularidades en relación a la subvención nominativa otorgada por el Gobierno de Canarias. Ya tenemos con nosotros a Manoj Daswani. Manoj, compañero de Radio Club, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Manolo. Encantado de saludarte, encantado de saludar a todos. Oye, Manoj, ¿qué ha admitido a trámite la Fiscalía? Pues ha admitido a trámite una denuncia presentada por un accionista, no es la única. Ha habido denuncias a borbotones, por decirlo así, en las últimas fechas ante la publicación realizada por Radio Club Tenerife de determinados comportamientos que son descritos en esa investigación a la que hemos llamado los papeles de la Fundación. Ha habido varias denuncias de accionistas a la Fiscalía y la primera ya ha sido admitida a trámite. Lo que insta a investigar esta denuncia a la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife es, por un lado, esa anotación realizada a una empresa del presidente Miguel Concepción, a la empresa Canal 4. Hay una anotación realizada, lo contaba la otra vez que hablábamos David Cuesta, que no es presunto, es que la anotación está de un pago que veremos si se produjo a Canal 4 Tenerife, ese dinero que fue del gobierno a la Fundación, de la Fundación al club, y se supone que del club a Canal 4 Tenerife. Dijo Milagros Luis Brito que había sido un error al teclear. Bueno, se le pide a la Fiscalía que denuncie y que investigue eso, mejor dicho. Por otra parte, también se le pide a la Fiscalía que ponga el ojo sobre el porcentaje altísimo de operaciones que en los papeles de la Fundación aparecen con el mismo sendero, con el mismo camino. Te lo decía la otra vez. El dinero que va siempre, o en casi todos los casos, del gobierno a la Fundación y de la Fundación al Club Deportivo. Carlos Alonso, expresidente del Cabildo, llegó a decir en la antena de la cadena SER que ahí hay un presunto delito, o puede haberlo, de desvíos públicos, de desvío de dineros públicos. Y hay una tercera operación que llama mucho la atención y que tiene que ver con una empresa periodística, concretamente Azul y Blanco Comunicación, del expatrono de la organización, Juan Galarza, que dimitió en su día. Bueno, también esta denuncia le pide a Fiscalía que investigue por qué hay varios pagos supuestamente hechos a dedo, porque fue lo que explicó Milagros Luis Brito, que no había habido ningún concurso, pagos hechos a dedo a la empresa del hermano de un expatrono, en este caso Azul y Blanco Comunicación. Se le pide a la Fiscalía que investigue también esto. La denuncia está admitida a trámite y, Manolo, lo que te puedo contar es que hay más denuncias en camino, hay más denuncias presentadas o rumbo a Fiscalía próximas a presentarse, y veremos qué ocurre en los próximos días. Mientras tanto, el estafador declarado y condenado Miguel Concepción no abandona la presidencia ni viso de dimitir. No. Lo cierto es que Miguel Concepción se sigue aferrando al cargo, con comportamientos, la verdad, tan mezquinos y tan miserables como el otro día retirar la pancarta de la Peña Soneros, cuyos representantes estuvieron en tu programa. Se ve que les molestó lo que dijeron, y hay una pancarta. Sabes que no hay público en los estadios y que, han quedado las pancartas, digamos, como señal de, oye, no están, pero están. Bueno, pues les retiró la pancarta a los componentes de Soneros. La verdad es que estamos llegando a unos límites de mezquindad que son difícilmente soportables. Tenemos a un presidente condenado por estafa al frente de una institución que debería ser señera como el Club Deportivo Tenerife. Para esta mañana, para blanquear su imagen, ha citado a algunos veteranos del club para sacarse una foto, y algunos de ellos, como por ejemplo José Juan Gutiérrez, nos decía ayer en el programa que no cuenten con él, que no pueden estar ahora utilizando la imagen de los veteranos, de las leyendas del Tenerife, en un momento como este, cuando el presidente está condenado por estafa y cuando su reputación es la que es. Y también el patronato, que cada día se puede encontrar con menos participantes, o mejor dicho, con menos patronos. Cierto, Manolo. Están citados a una reunión en diciembre. Nos ha dicho Pedro Martín que lo de que siga Concepción Rivero como representante del Cabildo en el patronato está por ver, que hay que analizarlo. Ha dicho, si hemos de ser contundentes, lo seremos. Y lo que yo he apreciado, lo que he notado, Manolo, es que el discurso de los políticos se va modulando, va cambiando. Porque Manolo López, en representación del Gobierno de Canarias, hace unas cuantas semanas decía, es todo legal. Bueno, el otro día estuvo con Iván Bonales en Radio Marca y dijo, hay que verlo, porque la factura de Canal 4 está en revisión. Concepción Rivero, lo mismo. Pedro Martín, lo mismo. Ha dicho, seremos contundentes si hace falta. Veo que va cambiando el discurso, ¿eh? Una vez que ya los papeles han llegado a Fiscalía, empiezan a temer que haya delito, porque, como ayer nos contaba un abogado penalista,
poniendo un símil futbolístico, aquí ha habido un roce en el área, puede haber penalti, el árbitro se ha acercado al monitor para revisarlo y en eso estamos, en ese proceso de revisión por parte de Fiscalía de ver si hay delito o no hay delito. En su día, Milagros Luis Brito dijo que lo que estábamos haciendo los medios de comunicación era buscar un gato negro en una habitación oscura y a lo mejor resulta que sí que había gato, encerrado. No, lo que estamos buscando, Milagros, era chorizos para hacer una barbacoa y nos hemos encontrado pues chorizos, chistorras, morcilla negra. Hemos encontrado un surtido maravilloso. Así que, Manoj, estamos muy atentos al excelente trabajo que desde luego están haciendo, como tú bien decías, los compañeros de Radio Marca y de Radio Club en un trabajo muy interesante que está permitiendo ver cómo incluso bajo las siglas del Club Deportivo de Tenerife, con el objetivo de un buen fin, se puede utilizar el dinero público para otros fines y siempre además fines un poco raros, complicados, mediante la intención del presidente Miguel Concepción. Buen trabajo, Manoj. Nada, solo déjame decir que se cobró, lo digo para que quede claro, porque todavía hay quien lo justifica y hay medios de comunicación que lo justifican, se cobró por visitar hospitales y escuelas. No puede haber nada más ruin, más miserable y más mezquino que el Tenerife cobrase, además dinero público, está demostrado, por visitar a los niños hospitalizados. Hasta los regalos que se llevaron a los hospitales le pasaron la factura. Es terrible, es de verdad demencial para la imagen del Club Deportivo Tenerife y de su fundación. Manoj, eso, al margen de que lo intente justificar los voceros de siempre, como quieran justificarlo, voceros además pagados con dineros de un delincuente, no se olviden, por favor, voceros a sueldo de un delincuente, ¿vale? Dicho esto, cobrar por ir a los hospitales es de una hijaputez propia de chorizos y de bandoleros, de trileros, no lo llamemos de otro nombre. Así que no es buscar un gato en un cuarto oscuro. En un cuarto oscuro, Miguel Concepción, Milagros Luis Brito, se buscan otras cosas. Probablemente chorizos, morcillas negras, chistorras, insisto, por lo del cuarto oscuro, que nos sirve el símil. Pero no un gato negro. Nos encontramos con los papeles del Tenerife y con otras cuestiones. Gracias, Manoj. Un abrazo muy fuerte. Un saludo a todos. Madre mía, mi madre. Mi madre, David. Cobrar por la... Primero, después me dice, tómame la atención ahora, David. Yo te advertí. Primero larga esto que es un escándalo. Luego, encima, le quitan la importancia a cosas de verdad miserables, actitudes miserables, desde una fundación que tiene un buen fin. De verdad, yo no sé hasta qué punto... Y todo esto, vámonos al principio otra vez, David, de esa pizarra. Se borraron a unos empresarios, se les sacaron del mapa y se colocaron a otros. ¿Y quién era el principal benefactor? ¿A quién había que salvar? A Miguel Concepción. Al Club Deportivo Tenerife, decían ellos. No, no era el club. Tenerife, claro. Era a Miguel Concepción. Yo tengo la sensación, y esto a lo mejor es un poco atrevido decirlo, pero bueno, es un pensamiento mío, de que aquí se repartieron los pelotazos. En esta tierra... En esta fue más repartida. No. Lo que quiero decir es que en esta tierra esto es solo uno de los muchos pelotazos que ha habido. En esta tierra los empresarios y los políticos se repartieron los pelotazos. Y por eso unos empresarios están en unos pelotazos y otros empresarios están en otros. Efectivamente, David. Bueno, vamos con otro asunto. Quiero que presten atención al siguiente reportaje. Desde junio hay varios empleados de una empresa que, a pesar de estar dados de alta como trabajadores, pues ni estaban trabajando y, por supuesto, tampoco estaban cobrando. Eso les ha impedido acceder a las posibles ayudas a las que estos trabajadores tenían derecho. Justo ayer, después de 6 meses, por fin les han dado de baja en la Seguridad Social. Les hablamos del caso de los trabajadores de Fígaros Peluqueros. Nos lo cuenta nuestra compañera Lidia Arias.
Con la llegada del coronavirus, muchos establecimientos se vieron en la obligación de cerrar sus puertas. Otros muchos decidieron reducir su plantilla. Y también está el caso de los empleados de Fígaros peluqueros que todavía a día de hoy desconocen en qué situación se encuentra su empresa. Las empresas estaban cerradas por el tema del COVID, pues reabrieron sus puertas y es un grupo en ERTE y otro lo dio de alta para empezar a trabajar. ¿Qué pasa? Que luego la empresa decidió cerrar sus puertas sin notificación previa a sus trabajadores ni a los representantes de los trabajadores, y quedamos en una especie de limbo, la mayoría, ¿no? Las personas que estaban dadas de alta para trabajar no pueden cobrar ninguna prestación por desempleo porque siguen dadas de alta actualmente en la empresa. La empresa no está funcionando, no está en funciones. Y por otro lado, el grupo que estaba en ERTE, pues la empresa no renovó esa documentación para conseguir en ERTE, con lo cual estas personas tampoco perciben ninguna prestación. Es decir, que tanto las personas que sacaron del ERTE como los que están en el ERTE no cobramos ninguna prestación, no estamos cobrando ninguna prestación. Ten en cuenta que somos más de 60 familias, que bueno, que se nos van acumulando tanto recibos como alquileres y todo esto, y no tenemos ninguna prestación. Desde julio aproximadamente desconocen su condición laboral. Algunos de ellos están dados de alta como trabajadores, pero la realidad es que desde julio las puertas de las tiendas están cerradas. El grupo fue a trabajar el sábado 3 o 4, y al lunes 5 pues le comenta a la directora de su centro que no se iban a abrir las puertas, que luego la empresa se iba a poner en contacto con nosotros, enviarnos la documentación correspondiente. Y eso no, hasta la fecha no ha pasado. Seguimos sin recibir ninguna documentación para poder solicitar nuestra prestación. Nosotros lo que hemos hecho es las acciones correspondientes, ¿no? A raíz de todo el tema del COVID, pues se ha alargado un poco más el tema de los juicios y todo esto, y bueno, lamentablemente para muchos ahí tienen fechas a mediados del año que viene, y es un problema porque mientras tanto no siguen percibiendo nada. Ya la única solución que nos han comentado muchos abogados y asesores, pues que tiene que ser un juez que lo determine, y estamos a la espera de eso, es una pena. El llamamiento sería a ver si nos pueden ayudar o pueden agilizar el proceso, al menos de darnos el paro, o sea, de la situación de que no estemos dados de alta en una empresa que no existe, que no está en funciones. Entonces eso nos perjudica en muchas cosas, ¿no? A la hora de, pues eso, llevar el alimento a nuestras casas, o a la hora de intentar, si queremos emprender algún negocio, pues nos cuesta bastante por esta situación que seguimos de alta. Bueno, estas también son algunas de las consecuencias que el COVID está trayendo, el cierre de empresas, la irresponsabilidad, por supuesto, de empresarios que al final están dejando a muchos trabajadores en una situación pues de limbo, y que afortunadamente justo cuando nuestra compañera Lidia pudo hablar con ellos, tuvieron la buena noticia de que habían sido dados de baja de la Seguridad Social. Vamos con otro asunto, y es que unas 45 pateras y cayucos han sido rescatadas por Salvamento Marítimo durante este fin de semana. Venían más de 1.860 personas a bordo. Desgraciadamente hay que lamentar un fallecido. Se trata del fin de semana en el que más migrantes han arribado desde la crisis de los cayucos de 2006. Han llegado embarcaciones a Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y también La Gomera. En el muelle de Arguineguín se ha superado la cifra de las 1.500 personas hacinadas. Parece que la visita del ministro del Interior, de Grande Marlaska, pues aún no ha traído consigo alternativas para evitar esta desastrosa situación. De hecho, quiero que vean en las siguientes fotos imágenes que los compañeros de Canarias Ahora han publicado sobre los momentos de tensión que ya comienzan a vivirse en el muelle de Arguineguín. David, Óscar, esta situación ya es
insostenible. No, la situación de este fin de semana ha sido ya, bueno, lleva siendo insostenible desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero a mí lo peor de todo es ver que los ministros, que venga Escrivá, que venga Marlaska, que vengan aquí a pasearse como si esto fuera una pasarela y no tomen decisiones. Yo prefiero que no vengan. O sea, si venir aquí y ver la realidad no sirve para nada, prefiero que no vengan, que se queden en Madrid y que desde Madrid tomen las decisiones que tienen que tomar. Porque esto ya ha rebasado todos los límites, Yo creo que hace falta, incluso estoy ya cabreado con el propio gobierno de Canarias. Ángel Víctor Torres tiene que ser mucho más agresivo con el Partido Socialista en Madrid. Ángel Víctor Torres, si se tiene que plantar en Bruselas, se tiene que plantar en Bruselas. Es que ya está bien. Es que ahí, de verdad, parece que nos hemos acostumbrado a esta situación y no podemos acostumbrarnos, no podemos dejar de enfadarnos o de indignarnos con estas imágenes. No podemos hacerlo, no nos lo podemos permitir, porque hay una crisis humanitaria tremenda. Efectivamente, yo me uno a ese llamamiento, David. Tiene que ser más contundente el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres. Lo que no puede ser que Marlaska haya venido este fin de semana y lo que haya anunciado es lo que ya sabía el gobierno de Canarias, que en las próximas semanas se iba a desmantelar el campamento del muelle de Arguineguín. Faltaría más, ya está rozando el hacinamiento. Hay más de 2.000 personas. Se ha tenido que desviar, ubicar a 2.000 personas en distintos hoteles del archipiélago. No hay recursos, hay una descoordinación patente de hace algunos meses entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Desde luego, insisto, la situación es delicada, es un drama que ya se está notando, incluso, insisto, se están vulnerando los derechos fundamentales de esas personas. Yo he advertido, Joaquín Landete, que es el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, hablando, insisto, de que estamos hablando de un asunto de no respetar los derechos fundamentales de las personas. Por cierto, el señor Marlaska ha ido a Gran Canaria, ha dicho que hay un recurso que será el polvorín de Barranco Seco. Bien, pero no ha hablado del que le están pidiendo, que es el de la isleta, la base militar de la isleta, que en principio ha dicho que puede ser una posibilidad, que se lo cede Defensa, pero hay que primero reformarlo para que reúna las condiciones. Vamos a ver, Canarias no tiene ya capacidad, insisto, y ya por otro lado se están produciendo algunos supuestos brotes, tensión entre las propias personas y la Policía Nacional, y desde luego estamos ya, insisto, rozando el hecho de que estamos atentando los derechos fundamentales de personas que, insisto, son esos inmigrantes que están en el campamento de Arguineguín. Óscar, la situación es terrible. Tanto tú como David Cuesta han dicho que el presidente de Canarias, que además es del Partido Socialista, del mismo partido del gobierno, de quien gobierna y preside el Estado, pues debería de ser un tono más fuerte, no solamente con Madrid, sino también con Europa. Cierto. Sin embargo, el tono lo ha ido elevando durante las últimas horas Román Rodríguez. Cierto, vicepresidente Casimiro del Curbelo y gobierno. Podemos, por cierto. Efectivamente. Primero Román Rodríguez, también Casimiro Curbelo y los propios miembros de Podemos, dirigentes de Podemos, que por supuesto están, por tanto, que todos son socios del gobierno de Claro, Torres. son palabras también. Sí. Yo necesito... Pero vamos a leer estos tweets, si te parece, David. Este de Román Rodríguez dice: cataloga de lamentable la visita del ministro Marlaska. En otro tuit dice que vuelven con promesas para las próximas semanas, mientras continúa el goteo de personas que llegan por el mar, ¿no? Y en otro tuit dice que él insiste en solicitar a las instituciones estatales y europeas la cooperación con los países de origen y la atención, por supuesto, humanitaria en instalaciones dignas, no en aquel muelle de Arguineguín que da hasta vergüenza. Bueno, este es el tono de Román Rodríguez. También lo ha elevado Podemos y por supuesto Casimiro Curbelo. Pero, David, son palabras. Claro, es lo que yo digo. Al final, lo que lo decía Óscar, es que son socios de gobierno. Está muy bien que de cara a la galería Podemos, Casimiro Curbelo y Román Rodríguez o Nueva Canarias tengan una posición. Pero es que ellos tienen las posibilidades de presionar a su socio de gobierno, al PSOE, para que actúe de una manera distinta a la que está haciendo, y a su vez presión en Madrid, que es Madrid quien tiene que resolver esto, porque es quien tiene mejor acceso a Europa, que aún así yo creo que desde Canarias hay que ir a Europa. Y ya está bien, que está muy bien que el presidente salga, como vimos el otro día, jugando a fútbol sala con personas migrantes y meta un gol. Está bien, me alegro por el presidente que tenga esa capacidad y sensibilidad de humanizar esa situación. Pero
a esas personas migrantes, la mayor ayuda que puedes hacer no es meterles un gol jugando a fútbol sala, es reuniéndote en Madrid con los ministros y presionando a tus compañeros de partido, y es cogiéndote un avión si hace falta, yéndote a Bruselas o a donde sea, a plantarte ante el Parlamento y conseguir que la cosa cambie. Tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Y más, se lo están diciendo ya claramente, insisto, 2 jueces, independientemente de todas las organizaciones sociales, como Cruz Roja, que está diciendo ya que la situación de hacinamiento... Pero mira, lo de los jueces está muy bien, porque así también ¿cierto? les entra miedo. Claro, porque se están vulnerando los derechos de las personas. Ya lo ha dicho el juez Astor Landete, insisto, que es el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y el juez en materia de inmigración, que es nada más y nada menos que Arcadio Díaz Tejera. Señores, ¿creen ustedes que esto puede terminar en una ruptura del Pacto de las Flores o no, qué va? La inmigración el no poder es el poder. Si poder el pacto se rompe, no va a ser por la inmigración. Vamos, eso tenlo claro. Madre mía, nos tenemos que despedir. ¿Puedo decir una cosa rápida antes de terminar? Dígalo Muy usted. rápidamente, me expresan indignación madres y padres de un centro educativo, un colegio de Santa Cruz de Tenerife, centro público. Se llama el Fray Albino, llevan más de una semana sin luz. Más de una semana sin luz. Me cuentan que está indignado, evidentemente, padres y madres, como pueden comprobar. Fíjense ustedes las dificultades de los chicos y chicas en estos momentos ante la situación de crisis sanitaria, ya el hecho de recibir o impartir la comunidad educativa del centro para que ocurra lo que está ocurriendo. Está enfadado, está indignado, está triste la dirección del centro y los niños y niñas, evidentemente, y los padres. Un centro, el Fray Albino, Santa Cruz de Tenerife, más de una semana sin luz. Solamente tiene luz la sala de profesores, los despachos de los profesores. No hay luz en los baños ni en las clases. Los niños no pueden utilizar las herramientas, dispositivos electrónicos que les pide la comunidad educativa, es decir, la Consejería de Educación o el Ayuntamiento de Santa Cruz ante esta situación. Esto depende del mantenimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz. Esperemos que no pase muchos más días que estén sufriendo esta situación. A ver si lo arreglan. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, David. Por cierto, a todos nuestros espectadores, decirles que toda la información que hemos contado aquí, que ha contado aquí David Cuesta sobre ese impresionante pelotazo de libro, ya lo pueden ustedes consultar, leer en nuestra web mirametv.com. Ahí están todos los detalles. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo con los primeros brotes de esta Navidad un poco incierta. Fíjense, frente a la situación difícil de muchos empresarios, pequeños y medianos empresarios, junto a la preocupación que tienen las personas de cómo van a celebrar esta Navidad. Primero, saber que hay que celebrarla con precaución, respetando las normas sanitarias establecidas, pero también intentando que el espíritu navideño sea un espíritu solidario y un espíritu para intentar ahora apostar por el comercio cercano, el comercio local y hacer que las empresas de aquí pues sigan tirando hacia adelante y que todos esos autónomos, todos esos emprendedores, todos esos empresarios que están pasando por dificultades pues tengan un pequeño respiro para su familia y sus trabajadores. Nos despedimos con estas imágenes del centro comercial El Trompo, que es todo un foco de atención y, por cierto, que en cuanto a las medidas sanitarias se refiere, yo creo que todo un ejemplo. Bueno, pues ya ha puesto en marcha la iluminación de Navidad y así de bonito luce ese trompo iluminado, todo su entorno, para ahora pasearse por allí, tomarse un café, hacer las compras y sobre todo ya ir disfrutando de la Navidad. A todos, gracias por vernos. Buenas noches.